Vamos a invitar, por favor, al doctor Ariel Helblum. Lo presento así formalmente, director del centro Simón Vicent, al doctor, pero es un amigo de la casa, parte de nuestra comunidad. Y hoy para poder reflexionar en un mundo, venimos hablando, imposible no hablar del mundo y de la situación que venimos viviendo a lo largo de todo este año, desde aquel fatídico 7 de octubre. Hoy tenemos la posibilidad de reflexionar junto con Ari en esta mañana de bendición. Shana Tová. Que Johnny me quiere, no hay dudas. También me tiene bastante fe. Es la segunda vez que tengo el honor donde me toca hablar justo esta mañana, donde justamente nos toca una de las parashot más difíciles de interpretar y que nos deja preguntas terribles, que jamás creo que vamos a poder contestar. Año tras año vamos a hablar de lo que conocemos como Akeidat Yitzhak o el sacrificio de Yitzhak, y es imposible terminar de entender porque como está de moda decir hoy, nos interpela con preguntas dificilísimas. Pero también sabe que los desafíos me motivan, que me pongo metas difíciles. Si no, ¿cómo entenderían ustedes que un día de la oficina es ir a pelear todos los días contra el antisemitismo? Volviendo al texto, ¿cómo explicamos nosotros que una divinidad que es toda bondad y que tiene en Abraham a su más leal siervo, como a quien le prometió que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, le imponga que den sacrificio a su hijo amado, no el único, a su hijo amado? Uno necesita escuchar o leer a gente más sabia que uno para poder intentar encontrar una respuesta. El Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, también sobreviviente de la Shoah, en su libro Mensajeros de Dios dice: aterradora por su contenido, se ha convertido en una fuente de consuelo para aquellos que al volver a contarla la toman como parte de su propia existencia. Estamos hablando de la parashá. Nos encontramos ante una historia que contiene el destino judío en su totalidad. Del mismo modo que la llama está contenida en la chispa de que le da vida. Todos los temas importantes, todas las pasiones y obsesiones que dan forma a la aventura del judaísmo se encuentran o pueden referirse a ellas. La angustia del hombre cuando se encuentra cara a cara con Dios, su búsqueda de pureza y finalidad, el conflicto que supone tener que elegir entre los sueños del pasado y los sueños del futuro, entre la fe absoluta y la justicia absoluta, entre la necesidad de obedecer la voluntad de Dios o rebelarse contra ella, entre los anhelos de libertad y sacrificio, el deseo de justificar la esperanza y la desesperación con palabras o silencios. Las mismas palabras y el mismo silencio, todo está ahí, en esta parashá. Y aunque todo esto, aunque resulte difícil, es posiblemente entendible si lo vemos dentro del relato de la vida de Abraham. Pero ¿alguien se puso en algún momento en cuál es el punto de vista de Yitzhak? Es mucho más enroscado, mucho más difícil entender esta parashá si uno se pone en el lugar de Yitzhak. ¿Qué significa esta historia para él? Estar al borde de la muerte en una prueba de fe de su papá. Sin su intervención, sin su consentimiento. Para alguien, vaya la redundancia,
cuyo nombre remite a la risa. De él no sabemos mucho, lo cual es extraño, tratándose de alguien a quien consideramos un patriarca. Sabemos este hecho y sabemos de él como padre de los gemelos Jacob y Esaú, pero no mucho más. Hace años, cuando Yoni me pidió que hable de este episodio la primera vez, concluí que Itzhak es el primer sobreviviente de un hecho externo a él, que él nunca vio venir y le cambió totalmente la vida. Hace un año estábamos todos festejando un nuevo Rosh Hashanah, como siempre, deseándonos un año bueno y dulce. Y la verdad que no lo fue. Se va un año bisagra, distinto. El 7 de octubre del 2023 es un hito en nuestra existencia. No somos los mismos desde entonces. Ninguno, nosotros ni los otros. Vivimos crueldad inusitada, odio desatado, soledad, hipocresía, desilusión, desencanto, abandono, doble moral. Se derrumbaron máscaras. Primero fue el argumento de la ocupación. Ya no hablan de la ocupación del 67, hablan de la ocupación del 48 y el eufemismo es del río al mar. Después vino otra, sionistas en lugar de judíos, fuera de las universidades. Profesores y alumnos enfrentaron un entorno hostil por su origen bajo una excusa de Palestina libre. Palestina libre fue la excusa, por ejemplo, para suspender una función del violinista sobre el tejado en Londres, para atacar una sinagoga en Los Ángeles o en cualquier otro lado del mundo, o para entrar en una institución sociodeportiva en Chile donde una embarazada quería entrar y le dicen, tú estás llevando un futuro genocida, o para dejar de vender carbón a Israel desde Colombia. Cada vez que tuve el inmenso honor de representarlos a ustedes en organismos internacionales o en un foro internacional, yo tengo la costumbre de ir posteando las cosas que vamos viviendo, las cosas que nos toca compartir, justamente para rendirles cuenta, para que sepan qué es lo que está pasando. El primer día del plenario de la Alianza Internacional del Recuerdo para el Holocausto, este año, en junio, en Glasgow, Escocia, bajo la presidencia del Reino Unido, nos pidieron que no posteemos. ¿Por qué? Porque si algunos se enterasen que estamos llevando adelante esa convención, nos querrían boicotear y no dejarnos sesionar. ¿Esa es la vida judía en Europa hoy? ¿Eso es el primer mundo? Los canales de diálogos con quienes están del otro lado están absolutamente cortados. En definitiva, no tienen previsto querer coexistir con nosotros. Organismos internacionales, y si empiezo a numerarlos, tenemos un rato largo. Perdieron el rumbo. Los derechos humanos, el feminismo, los derechos del niño para nosotros no se aplican. Elie Wiesel concluye su relato explicándose por qué el más trágico de los patriarcas, el que estuvo expuesto a un holocausto. Les recuerdo que la palabra holocausto significa el lugar donde se lleva adelante el sacrificio.
el que estuvo expuesto al holocausto, se llamaba Itzhak, un nombre que evoca y significa risa. Como primer sobreviviente tenía que enseñarnos a nosotros, los futuros sobrevivientes de la historia judía, que es posible sufrir y desesperarse a lo largo de toda una vida. Y sin embargo no perder el arte de la risa. Itzhak nunca jamás se liberó de las traumatizantes escenas que violaron su juventud. El holocausto al que estuvo, y que Elie Wiesel repita tanto, el holocausto al que estuvo sometido, quizás ahí viene su identificación, lo había marcado y siguió obsesionándolo para siempre. Sin embargo, siguió siendo capaz de reír. Y a pesar de todo, siempre rió. Yamim Noraim nos impone una conducta constructiva. Nuestro hermoso concepto de Tikkun Olam, de mejorar al mundo, que estamos acá para mejorarlo, nos obliga a ser creativos y buscar optimismo donde no hay. Y vaya si hoy no lo tenemos. De hecho, somos optimistas por impulso de conservación, por impulso de vivir, de supervivencia. Muchos que voluntariamente se habían alejado de la vida judía durante este año, volvieron, se reconectaron, buscaron acercarse. Nacieron instituciones nuevas porque sentían que había espacios que había que cubrir, que veían que por ahí las instituciones tradicionales no se hacían cargo y fueron a tratar de llenar ese espacio. Nos juntamos en nuevos ámbitos, reclamamos en nuestros ámbitos laborales, en los medios, en las calles, sin callarnos, siquiera pensando esto como una opción. Exigimos a las autoridades y los enfrentamos. Aparecieron nuevos aliados, pocos, pero muy valientes, que nos entienden, tienen empatía y son incondicionales. ¿Serán el día de mañana los reconocidos nuevos justos entre las naciones? Escribimos, cantamos, publicamos, si me permiten el neologismo, streameamos. Volvemos a bailar. Después de Nova es urgente. Esta vez nosotros, en esta generación, nos toca hacernos cargo de sostener la vida y la continuidad de nuestra identidad, de aprender a reír, aún en estas situaciones. Y lo hacemos con energía, con fuerza, con conciencia y obviamente por necesidad. Queridos amigos, en estos Yamim Noraim, nos deseo a todos que podamos encontrar una enorme pulsión para poder reiniciarnos. Shana Tova. Gracias, Ari. Queremos hacerte... Pocas veces, yo siempre lo cargo, porque pocas veces lo vemos incluso sin corbata, cosa que... Pero, y con zapatos, siempre bien vestido, pero aparte formal por su cargo y por lo que tiene que hacer. Pero para esos momentos donde no haya que usar zapatos, queremos regalarte las zapatillas de 710, este hermoso proyecto con el cual con cada par de zapatillas, cada compra se utiliza para poder enviar dinero a Israel, para ayudar, para colaborar, para agradecer a los Hayalim. Se envía comida, se cocina y se prepara para agradecerles a ellos. Ahora vos también siendo embajador de 710. Muchas gracias y gracias por siempre estar.